Ya, vamos a ver entonces algunos temitas en función de esto. Lo primero, chiquillos, es que primordial que ustedes tengan claro es que la evaluación del desempeño, tal como lo dice su nombre, tiene que ver con establecer una medición de parámetros, ¿cierto? De criterios respecto de cómo ustedes funcionan y rinden dentro de una organización respecto de su función asignada o de su puesto de trabajo. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Lo segundo es que la evaluación de desempeño, históricamente en las organizaciones y en las empresas, comúnmente se ocupa como justificación para el despido. Y muchas veces nosotros asociamos a que la evaluación del desempeño es, de cierta manera, una forma para justificar si la persona se mantiene o se va del trabajo, ¿ya? Y eso significa inmediatamente el primer error o el primer mito que tenemos que derribar, ¿ya? La evaluación del desempeño, para que tomen nota si pueden, tiene como principal esencia que busca medir, ¿cierto?, en un tiempo determinado, el resultado del desempeño de un trabajador en relación a su puesto de trabajo. Ahora, ¿y cuál es el objetivo de hacer esa medición? Es detectar falencias y detectar brechas que inmediatamente puedan ser corregidas mediante algún tipo de proceso de capacitación o perfeccionamiento. En ningún caso la evaluación del desempeño se muestra como un instrumento para despedir o para dejar, de cierta manera, un trabajador. Ese no es un objetivo de lo que es la evaluación del desempeño. ¿Ya? Entonces, eso es primordial que ustedes lo tengan claro, chiquillos. Entonces, cuando nosotros nos pregunten, bueno, ¿y para qué te sirve la evaluación del desempeño? Nos sirve para detectar brechas, falencias y oportunidades de mejora dentro de mi trabajo y ver la forma, ¿cierto?, en que nosotros lo vamos a poder perfeccionar, mejorar o capacitar. Entonces, para nosotros poder, por ejemplo, hacer un proceso de capacitación, lo más probable es que tengamos como primer insumo el resultado de una evaluación del desempeño. Entonces, si yo llevo trabajando un año en una empresa y estoy sometido a una evaluación del desempeño, yo lo que debiera hacer con esos resultados que obtengo, debiera fijarme en qué efectivamente es lo que puedo estar fallando, qué podría estar haciendo más o menos, y qué obviamente podría estar haciendo bien y que quizás pudiera ser mejor. Por tanto, es una instancia que me permite a mí transformarse en una oportunidad de mejora. Para yo poder mejorar mi evaluación del desempeño en el próximo periodo en el que sea evaluado, tengo que realizar algún tipo de acción para poder mejorar y para poder subsanar esas debilidades o falencias encontradas. Y una de las formas de poder satisfacer y mejorar cierto tipo de falencias que pudiera tener es mediante la capacitación. Es una de las tantas formas, ¿ya? Entonces es muy importante que eso ustedes lo tengan sumamente complicado. Ahora, lo primero del proceso de evaluación de desempeño que es importante tener en consideración es que debe ser un proceso transparente. ¿Qué significa esto? Que nosotros en primer lugar debemos comunicar al trabajador que existe una instancia de evaluación de desempeño. Por ejemplo, todos los años, en el mes de noviembre, nosotros le vamos a aplicar una evaluación. ¿Ya? Nosotros vamos a comunicar al trabajador de qué forma va a ser, quién la va a hacer, cuándo van a estar los resultados, etc. Eso sí, es un proceso transparente. ¿Ya? La evaluación siempre debe ir acompañada de una autoevaluación. ¿Qué significa esto? Que no solamente me tiene que evaluar mi jefatura o mi superior jerárquico, sino que también tengo que tener la oportunidad de yo como trabajador autoevaluarme y emitir una opinión respecto a mi trabajo. También nosotros tenemos que tener, bajo este proceso, una instancia de retroalimentación. Es decir, cuando ya se ha hecho la evaluación del desempeño por parte de la jefatura, por parte de los clientes, de mis compañeros de trabajo, por parte de mi persona, tiene una instancia de retroalimentarme. Es decir, se me puede preguntar qué fallando, qué podría mejorar, cómo también podría hacerlo. Ese proceso es fundamental, ya que en muchas ocasiones no tenemos una retroalimentación de nuestra evaluación. Por tanto, nunca sabemos si finalmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. E incluso en algunas ocasiones llegan y nos despiden. Nosotros decimos, bueno, en nuestra evaluación de desempeño en ningún momento dijo que nos ha ido mal. Entonces, nosotros le damos validez a este proceso. Que lo hagamos de forma y vamos a hacerlo de una forma bien transparente y ordenada. Ahora, ¿cuál es la importancia del proceso de evaluación de desempeño en la organización? Que tiene que ver con una de las preguntas que ustedes tienen que resolver en su evaluación. Es que si yo no hago evaluación de desempeño, jamás voy a saber
si los procesos que estoy llevando a cabo dentro de la organización son los correctos o no, si las funciones determinadas en mi perfil de cargo y las competencias requeridas en mi perfil de cargo son las adecuadas o no. Y por otra parte también me permite saber en qué estoy fallando y qué puedo corregir y cómo lo puedo corregir. Por tanto, la evaluación del desempeño es un insumo trascendental para poder hacer correcciones dentro de la organización y poder mejorar mis procesos y obviamente mejorar mis resultados. Si yo no hago criterios, si yo no tengo indicadores de evaluación, yo jamás voy a poder saber qué estoy fallando y qué estoy haciendo bien. Entonces también es muy importante en el proceso de evaluación del desempeño incorporar indicadores. De hecho, tenemos probablemente la asignatura de gestión, una actividad de indicadores que permitan medir resultados. Ya que como una PDX, vamos a tener como ejemplo decir cuántas personas atiende en un determinado número de minutos en la sucursal tanto. Si yo tengo ejemplo de la persona que atiende, cuántas personas atiende y cuántas personas atiende en la sucursal. Y si le queremos agregar otro factor a eso, otro indicador, incluso podemos también obtener, si le agregamos, por ejemplo, que la persona que va a ser atendida lo evalúa a usted, también podemos obtener la ponderación de su evaluación. Es decir, qué nota además le ponen, supongamos las 25 personas que usted ha atendido en el día. Entonces ahí también nosotros tenemos la posibilidad de construir un indicador que más adelante también puede ser parte de su evaluación del desempeño, porque incluso obedece a un carácter de tipo objetivo, en la cual no estamos incidiendo acá en la jefatura ni sus compañeros de trabajo, en lo que la gente a la cual usted atiende pudo, de cierta manera, eh, entregarle en su resultado. Avancemos un poquito. Ahora tenemos algún tipo de evaluación de desempeño que ustedes van a poder conocer. Para nosotros lo más importante siempre va a ser el método de evaluación de 360 grados, que de cierta manera es un modelo un poco, todavía un poquito ajeno a la realidad empresarial, pero se considera como el modelo estrella o el modelo que realmente puede reflejar de mejor forma una evaluación del desempeño y que le da un mayor grado de objetividad. Así que después vamos a ver en detalle de qué se trata. Tenemos también ahí el modelo de evaluación por competencia, que es un modelo de evaluación súper simple, que más que nada se basa en evaluar si una persona tiene las habilidades y es capaz de aplicar las habilidades en el desarrollo de algún tipo de competencia. Después también tenemos el método de las cargas gráficas, que vamos a realizar a continuación. Tenemos también el método de elección forzada, tenemos el método de investigación de campo, el método de incidentes críticos, la evaluación por objetivos, y la que les mencionaba recién, que es la evaluación de 360 grados. Fíjense en la escala gráfica de evaluación del desempeño. Vamos a poder eliminar esta pantalla que no me deja ver bien. Ya, ahora sí. Ven bien ahí, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Fíjense en la escala gráfica de evaluación del desempeño. Lo que busca la escala gráfica es más que nada que ustedes tengan factores predeterminados. Es decir, nosotros creamos una tabla que tiene factores ya definidos por parte del evaluador. Nosotros asignamos niveles de evaluación para cada uno de esos criterios. Es un poco parecido a las rúbricas con las cuales nosotros trabajamos en sus evaluaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos factores que nosotros vamos a medir en el trabajo. Por ejemplo, producción, vamos a medir calidad, vamos a medir conocimiento del trabajo, vamos a medir cooperación, comprensión de situaciones, creatividad, realización. Y hacia el lado, ¿cierto? Vamos a tener los distintos niveles, los cuales nosotros los vamos a calificar a ustedes. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el Erwin en producción tiene un nivel bueno, ¿ya? Dice que a veces no va a superar los estándares, no siempre. Después podemos decir que, por ejemplo, la Jessica, en el caso de creatividad, es apenas aceptable, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer una evaluación aplicando una ficha de evaluación con este modelo, que es la escala gráfica, y la pueden aplicar a todos sus colaboradores sin importar el tipo de cargo que tengan o el tipo también de jerarquía dentro del organigrama, ¿ya?
Así que en ese sentido, este modelo la verdad que es bastante estandarizado, lo podemos utilizar, pero la verdad que es un modelo que también corre el riesgo de ser bastante subjetivo, ya que si lo aplica solamente en este caso superior, podemos ver que hay una mala relación personal, y si el jefe no tiene la calidad para el discernimiento para poder aplicar una buena evaluación, sin, sin basarse en la experiencia interpersonal de ambos, eh, obviamente podría estar un poco sesgada esa evaluación. Así que eh, obviamente no es fácil de aplicar, pero no es recomendable. Y lo otro es que también no considera autoevaluación, por tanto aquí solamente tendríamos la perspectiva de la jefatura solamente y no en este caso del empleado. Después tenemos la evaluación, el método de la elección forzosa o método de la elección forzada, en donde dice acá que el empleado debe escoger entre varios enunciados sobre el empleado, y en ocasiones se incluyen también enunciados neutros entre los reactivos de elección forzada. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? De cierta manera, podemos determinar que el empleado, nuevamente fíjense, el empleado hace una evaluación del trabajador en base a algunas frases que yo le puedo, de cierta manera, mencionar, y por tanto no le dejo pie, o no le doy pie para que él conteste otras cosas, sino que de cierta manera yo le pongo sobre la mesa las alternativas a las cuales él puede remitirse. Entonces, por eso que dice, un ejemplo, dice, presenta producción elevada. Entonces, si ustedes se fijan hacia el lado, dice, escribe una X en la columna de al lado con el signo, ¿cierto? En este caso con el signo más, para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y con el signo menos, para la frase que menos define su desempeño. Y dice que no deje ningún bloque sin llenar en ambas columnas. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que presenta producción elevada, dice que, ya, comportamiento, ¿cómo es el comportamiento dinámico del empleado? Podemos poner un más o podemos colocar un menos. Dificultad con los números, más o menos. Es muy sociable, más o menos. Entonces, si ustedes se fijan, también es bastante subjetiva la evaluación que puede hacer en este caso el empleador del trabajador. Por tanto, obviamente es un método que se aplica, pero no es un método recomendado, y menos aún considerando que tampoco considera la autoevaluación como complemento a la evaluación que hace la jefatura. Después tenemos el método de incidentes críticos, eh, que la verdad que el método de incidentes críticos considera extremos. Es decir, nosotros vamos a colocar una lista de ciertas situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que ubicar, situar al trabajador y evaluarlo, ¿ya? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, le podemos asignar números, le podemos asignar X o un visto bueno, en función de lo que queramos colocar, y por ejemplo podemos colocar, considerar aspectos excepcionalmente positivos y aspectos excepcionalmente negativos. Es decir, consideramos dos extremos. Respecto de los aspectos excepcionalmente positivos, vamos a calificar cuáles son los que posee, en este caso, el trabajador, pudiendo ser, sabe tratar con las personas, facilidad para trabajar en equipo, presenta ideas innovadoras, tiene características de liderazgo, facilidad de argumentación, espíritu muy emprendedor. Y por otra parte, los aspectos negativos podemos colocar, presenta muchos errores, falta de visión general del tema, demora en la toma de decisiones, espíritu conservador, no sé, puede ser también dificultad para manejar números, comunicación deficiente, etc. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros acá hacemos en este tipo de evaluación, extrapolamos la situación del trabajador. Entonces, vamos a evaluar, no vamos a hacer un punto intermedio, vamos a evaluar los aspectos más positivos y también vamos a considerar en la evaluación los aspectos más negativos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiéramos pensar o debiéramos concluir en este método de evaluación? Es que el trabajador, para poder eh, ser bien evaluado, debiera tener más aspectos excepcionalmente positivos que más aspectos excepcionalmente negativos. Ahora, ¿cómo ustedes lo pueden categorizar acá? Lo pueden categorizar con números, ¿ya? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, pudiéramos colocarle aquí ya que del 1 al 10. Y a este le vamos a colocar, por ejemplo, un 10. Acá, del 1 al 10 también vamos a colocar que, por ejemplo, presenta muchos errores y a un 4. Es decir, podríamos decir que se equivoca poco, supongamos. Por tanto, ahí ustedes también tienen la libertad para poder establecer su propia escala de evaluación.
Avanzamos al otro método. Después tenemos el método de investigación de campo. La verdad que este método es un método bastante lento, un método bastante burocrático, y que por lo mismo es para nada recomendable, ya que podríamos estar entre 3 a 6 meses haciendo un proceso de evaluación del desempeño, lo cual es demasiado extenso, ya que se recomienda que en lo posible un proceso de evaluación no tarde más allá de 30 días, ya considerando a todas las personas que se tienen que evaluar. Por tanto, estaríamos acá obviamente en algo que sale de toda cátedra o de toda recomendación. ¿Pero en qué consiste el método de investigación de campo? En lo primero es que nosotros vamos a hacer preguntas, vamos a indagar un poco más allá de las respuestas que pudiera entregar un empleador, y por ejemplo vamos a hacer preguntas en relación a, al momento inicial del trabajo, en este caso del colaborador, por ejemplo en la parte donde dice evaluación inicial, y vamos a preguntar, por ejemplo, eh, si se asignaron responsabilidades o no al empleado. ¿Ya? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos evaluar el nivel de responsabilidad del empleado si como jefatura no le hemos asignado responsabilidades. Entonces, este método, si bien es muy demoroso, muy engorroso en cuanto a su aplicación, sí nos entrega un mayor grado de objetividad, ya que nos permite tener mayores antecedentes e información respecto de cómo se fue desarrollando la asignación de responsabilidades, la asignación de funciones y también otros aspectos relevantes que obviamente el trabajador puede presentar. Después también tenemos el análisis complementario, ya donde podemos incorporar también otros antecedentes. Tenemos la parte de la planeación, donde también vamos a evaluar ya cosas más directas por parte del trabajador. Y también tenemos la parte del acompañamiento, donde nosotros también vamos a considerar, eh, es como son preguntas como de retroalimentación en sí, que nosotros inmediatamente vamos a poder responder. Por tanto, al ser un método un poco más exhaustivo, más acabado, con más información y más objetivo, si demorara menos tiempo en su aplicación, podría ser totalmente recomendado. Pero lamentablemente, como el tiempo que se emplea es muy extenso, obviamente está totalmente descartado. Así que sería bueno poder utilizarlo. De hecho, en el área de ustedes, en el área de la prevención de riesgos, es un método que nosotros pudiéramos aplicar, y que sería bastante interesante poder considerarlo, pensando en que ustedes también van a cumplir distintos roles. No solamente el rol preventivo, sino que también hoy día ustedes asumen roles importantes en términos de recursos humanos, también del resguardo de los factores psicosociales, y también, ¿cierto?, del resguardo de la salud ocupacional y también de la higiene laboral. Entonces, eh, la verdad que la función multidimensional que ustedes cumplen a nivel organizacional requeriría también de un formato de evaluación o de un modelo de evaluación que también tenga ese tipo de características. Y en ese sentido, este método de evaluación para ustedes sería obviamente el modelo ideal. Bueno, y aquí llegamos a la evaluación 360 grados, que de hecho aquí en la figura nos vamos a encontrar con que tenemos varios tipos de evaluación. Nosotros hoy día la evaluación que aplicamos generalmente en nuestro trabajo es no solamente nos evalúa su nivel. También hoy día en algunas instituciones estamos llegando a la evaluación de los 180 grados, que también considera la evaluación por parte de los compañeros de trabajo, y en algunas instituciones donde obviamente es la práctica de un servicio, ya principalmente asociados a la atención al cliente, a la atención de algún tipo de producto, lo que es postventa, ¿ya? Estos incorporan lo que es el 270 grados, es decir, cuando los subordinados, o en este caso también parte de los clientes, también me pueden evaluar. Pero el sitio que se método 60, que es el método que más me importa, es cuando mi evaluación, es decir, el resultado de toda mi evaluación, está compuesto por varios elementos. Uno de ellos es la evaluación que me haga mi jefe inmediato. eh, Otro punto relevante es la evaluación que me hagan mis colegas y mis compañeros de trabajo. Otra y momento importante es la evaluación que me hagan mis subordinados. Y también otro elemento es que la evaluación que también hagan mis clientes. Y por último, un quinto elemento es la evaluación que me hago en este caso yo mismo. Por tanto,
la evaluación de 360 grados debería tener estos 5 elementos que son sumamente importantes porque le da una mayor objetividad a la evaluación. Por tanto, aquí nadie puede decir, oye, no, es que el jefe me tenía mala, entonces me evaluó mal. Sino que acá yo tengo varias perspectivas que pueden hacer de mi evaluación una relación más completa y también más objetiva. Pensando, por ejemplo, en qué? En que yo probablemente puedo tener algún tipo de falencias o debilidades en mis relaciones internas, pero quizás con mis clientes soy un muy buen anfitrión, soy muy bueno para resolver problemas, para resolver inquietudes, pero quizás mis problemas los tengo adentro, ¿ya? Puedo también tener una relación muy buena con mi jefe inmediato, eh, pero por ejemplo con mis subordinados, con las personas que dependen de mí, puedo tener una relación terrible. Por tanto, también requiero también visualizar eso. Entonces es muy importante esta forma de evaluar porque me permite mayor objetividad y de cierta manera ampliar el espectro de evaluación y tener varias perspectivas en función de ello. Profe, ¿Sí? una consulta. Respecto a las evaluaciones en 360, ese sería otro método de evaluación, ¿no es cierto? Sí, señor usuario. Sí. No, no sé por qué parece así, que raro. Oiga, la consulta es, en este caso, nosotros como prevencionistas, si le aplicamos a nosotros nuestra área, el caso de los clientes serían nuestros clientes internos dentro de la empresa, ¿no es cierto? Eh, a ver, aquí hay alguna buena pregunta, Marcelo, porque cuando nosotros nos referimos al modelo 360, con el concepto de cliente nos referimos al cliente externo. Ah, ya. Para referirnos al cliente interno lo utilizamos en el mismo nivel en este caso, del colega, del compañero de trabajo. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, por eso yo les decía que para ustedes quizás el mejor modelo a utilizar sería el de la investigación de campo. Sí. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el tiempo, en la eficiencia del tiempo y también de los recursos, obviamente el mejor modelo que pudiéramos aplicar sería el modelo de evaluación 360. Pero Sí, ojo, lo que pasa es que, pero ojo que la aplicación del modelo 360 también tiene que ser un modelo muy bien aplicado porque vamos a tener que diseñar 5 instrumentos distintos de evaluación. ¿Ya? Porque mm, las preguntas que nosotros le vamos a hacer al jefe inmediato no pueden ser las mismas preguntas que le vamos a hacer a tu cliente. claro. Y en ese sentido también nos va a requerir tiempo, pero obviamente va a ser menos tiempo que el de la investigación de campo porque tú acabas de construir los instrumentos una sola vez y tú los puedes repartir, los puedes entregar y obviamente después los puedes recopilar y vas a poder tabular todo, porque también el diseño de la evaluación tú lo puedes manejar a tu antojo y lo puedes hacer, por ejemplo, con preguntas solamente cerradas y lo puedes hacer también con algún tipo de escala de apreciación o encuesta de satisfacción. Entonces también aquí te Mm, permite jugar un poco con la forma en que tú vas a aplicar, porque en el modelo de investigación-acción, si tú te fijas, son preguntas abiertas. sí. Entonces te toca un encuestado, una jefatura un poco buena para hablar, y te puede tener llenar un documento con 30 hojas de respuesta en función de la evaluación. Mm. Ah, ya. Lo que pasa es que yo lo llamaba porque nosotros acá en la empresa tenemos un modelo que se llama hoja de ruta. ¿Ya? En este caso mi cargo pasa por muchos departamentos Exacto. y todos los departamentos me van colocando una nota en referente a ciertos puntos que ya están establecidos. La hoja es única para todos. Solamente cambia el cargo y cambia la visión de la evaluación. Ahí están los aspectos de seguridad, los cumplimientos, los objetivos, si se cumplen con los plazos entregados, todo eso. Claro, tu evaluación en estricto rigor podría ser una evaluación de 360 grados, pero es una evaluación funcional, ¿ya? Porque responde a una función específica que tú cumples. Se te evalúa en función de eso. Claro. Entonces a ti, por ejemplo, no se te evalúan otros aspectos, por ejemplo, aspectos interpersonales. No se te evalúa, por ejemplo, la creatividad, la innovación, el No. liderazgo, el trabajo en equipo, si te mide si tú cumpliste o no. Mm. ¿No me equivoco? Ya. Sí, pues, claro. Se va más que nada en cumplimientos, son si cumplí con seguridad, no sé, pues si cumplí con las charlas diarias, si cumplí con la entrega de elementos de protección personal. Claro, pero El, pregunta, por ejemplo, si la charla que entregaste fue de calidad o no. no, Ya, pues es una charla funcional, entonces cuantitativa.
No, porque de hecho esa evaluación deberían de realizarla los trabajadores a los cuales yo les dicté la charla. Claro, pues, Y entonces, ellos mira, no evalúan eso. oye, y muy buena tu pregunta, porque ese también es otro problema que presentan hoy día los trabajadores al momento de recibir su evaluación del desempeño. Porque tú dices, oye, pero si yo cumplí con todas las charlas, pues. No, si está bien que hayas cumplido con tus charlas, pero eran fome tus charlas, pues eran malas tus charlas. Entonces, por eso Mm, que es importante tener esta perspectiva, porque le da mayor objetividad. Entonces, cuando yo mido algo solamente de forma cuantitativa, pierdo de cierta manera la opción de poder evaluar lo cualitativo. Y eso hace que mi resultado de la evaluación ya tenga un sesgo inmediato. Porque yo, por ejemplo, tú estás cumpliendo con tu meta cuantitativa, pero y finalmente, ¿quién te retroalimenta respecto de lo cualitativo? claro, eso no existe, porque acá estaba en base a porcentaje. Si yo cumplo un 100% y todo el cuento. Y eso también se va a llevar a un bono Claro. de desempeño. Por Entonces, eso ahí es donde tenía la duda de esa evaluación de desempeño que se realizaba, porque en realidad entonces como que no sería una evaluación de desempeño, sino que sería una evaluación de función, ¿no? sería, es más que nada una evaluación Mm, de resultado meta. Entonces, ahí es donde tiene una debilidad importante tu forma de evaluación, porque finalmente tú puedes decir, "Puta, no soy seco, soy el mejor en la pega porque cumplo con todos mis números". Pero, ¿qué pasa con la parte cualitativa? Porque finalmente tú no estás recibiendo una retroalimentación, no estás sabiendo en qué podrías mejorar, y claro, eso te va provocando como esa sensación como de, obviamente, yo sé que tú no lo eres, pero esa como de esa falsa conformidad e incluso mediocridad, porque como yo sabiendo que cumpliendo con mi número ya estoy listo. claro. Es como el que se conforma con el 7 pero en realidad no le quedó ningún poco de materia en la cabeza. Claro, te transformas en un efectista, ¿no? Eso. Eso, Ah, ya me quedó claro, profe. ¿ya? Ya. Ya, chiquillos, y nos queda, ¿cierto?, el modelo de evaluación de desempeño por objetivos, que este modelo la verdad que obedece más que nada a un poco lo que tú estás conversando, Marcelo. Porque yo, por ejemplo, dentro de mi departamento establezco metas, y a medida que yo voy cumpliendo con esas metas, numéricas, ¿cierto?, cuantitativas, yo voy recibiendo retroalimentación. Entonces aquí se te mide por los resultados, más que por cualquier otra cosa. Entonces, aquí está un poquito lo que tú mencionas, Marcelo, porque habla de jefe de departamento, de empleados, jefes de área, superiores. Por lo tanto, hay distintos organismos y unidades que están observando los resultados en relación a las metas propuestas por la organización. Bueno, después tenemos el famoso modelo de evaluación de desempeño por competencias, en donde podemos decir que la esencia de este modelo se basa más que nada no solamente en el saber, sino que en el saber hacer. Por tanto, el conocimiento requiere una forma de medición que te permita comprobar que ese conocimiento tú lo sabes aplicar. Por eso que nos muestra acá la pirámide de Miller, en donde una cosa es saber, otra cosa es el saber cómo, otra cosa es mostrar cómo y finalmente es hacer. Entonces se evalúa en función de las cuatro fases de la pirámide. ¿Ya? Ya como dice acá, dice el saber se evalúa con un examen escrito, un examen oral, etc. El saber cómo se evalúa a través de un examen de respuesta múltiple, un problema teórico, la solución de un caso. El muestra cómo se evalúa mediante un proyecto, mediante un problema, mediante la resolución de un caso. Y finalmente el hace, obviamente por lo cual ustedes tienen que preocuparse en el mundo del trabajo, tiene que ver con que yo soy capaz de resolver un problema en la vida real. Es decir, si por ejemplo digo, ya, bueno, les hablo de teóricas, modelos de desempeño, ustedes están en el sabe. ¿Ya? Si yo les digo que aplica algún modelo, le voy a decir que están en el sabe cómo. Y si yo les digo, que ante un caso práctico, definan cuál es el modelo que van a utilizar, estoy diciendo que no está cómo. Y cuando finalmente usted en su trabajo se presenta frente a un caso de evaluación de desempeño y elegir qué modelo utilizar con personas reales, entonces estaríamos hablando cierto de ACE, es decir, a cumplimiento a la pirámide de Miller. ¿Ya? Este modelo que vemos de la pirámide es más o menos el modelo que ustedes pueden ver en sus EPEs. De hecho, en sus EPEs muchas veces las preguntas que ustedes tienen al principio tienen que ver con el mensaje, con el mensaje cómo. Y a medida que va avanzando la EPE, ustedes se van poniendo, se les va poniendo todo una situación más similar a la pelea, en la cual ustedes tienen que obviamente aprender el conocimiento aprendido. Y eso es todo, chiquillos. ¿Alguna consulta? La pregunta del millón de pesos, ¿va a mandar el Power? Sí, pues les voy a mandar la grabación igual ahora. Así que Ah, terminamos, subo la grabación y se los envío por WhatsApp.
Ya, ¿Ya? gracias. Ya, Marcelo, ya, Ervin, que estén muy bien. Gracias, profe. Igualmente. Les di las 2 respuestas de la prueba, así que no quiero excusas. Nah. Les di la respuesta 1 y 2 de la prueba, así que no tienen por dónde perderse. Vale. Así que el día- Profe, en caso de del método de evaluación que yo le preguntaba, eso lo fundamentamos nosotros en base al que nosotros creemos que sería ideal, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, Ya. ustedes ahí pueden complementar los modelos que vimos acá en la presentación y ustedes también le pueden agregar cosas que ustedes consideren importantes. También esa es la idea. Ya. Porque igual se pueden mezclar estas evaluaciones de desempeño. Sí, por supuesto. De hecho, Que yo, fíjense que la evaluación 360 es sí. es la evaluación de la evaluación inicial que se creó en los años 70. La evaluación de 90 grados, esa es una evaluación que partió el año 74. Imagínense, año 74. Y a medida que iba pasando el tiempo, la gente se iba dando, uy, y si incorporamos a otra persona en la evaluación, y ahí se le fue agregando, ¿cierto? De cierta manera, el 180 y después el 270, y recién en el año 2000 se empezó a hablar de la evaluación 360 grados, que es la que hasta hoy día, de cierta manera, nos rige. ¿Y por qué apareció la evaluación 360 grados? Porque apareció el concepto la evolución del concepto de usuario al concepto de cliente. Ya. ¿Ya? ¿Y dónde se fundamentó generalmente esto? En el retail, todo lo que tiene que ver con el postventa. Cómo nosotros evaluábamos un trabajador más allá, ¿cierto?, de la venta de un tangible o de un intangible. Necesitábamos medir el servicio. Entonces, para poder medir el servicio y aumentar el volumen de ventas, porque la competencia sí lo exigía, se creó, ¿cierto?, el modelo 360 grados. Ese es el fundamento. Ya. Me dio clarines. Ya, ya, chiquillos, nos vemos Ya, profe. entonces. Nos Que vemos, que te estén bien. Chau. muy bien, cuídense. Ya, ok. Cuidado con la lluvia, cierren la boca. De más, con paraguas. Ya, chao. Chao, chao.